Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve repaso de la muy floja actualidad de tres de los equipos más importantes del fútbol europeo, por lo menos en el último tiempo. Lo mal que le está yendo al Paris Saint-Germain en general, después de la salida de Messi, de Neymar, de Ramos, de la llegada de Luis Enrique y de algunos refuerzos que todavía no están a la altura. Si bien es cierto que en la temporada pasada muchos hinchas cuestionaban tanto al brasileño como al argentino, los cuestionamientos siguen, pero ahora más que nada al equipo en general. A su vez también vamos a irnos a Inglaterra, donde vamos a mencionar la delicada situación que está viviendo el Chelsea, que si bien se sabe que es claramente un periodo de transición esta temporada, la realidad es que sin jugar copas internacionales los resultados no están llegando en la primera división inglesa. Y también del Manchester United, que si bien es verdad que juega Champions, que puede llegar a repuntar porque le sucedió algo parecido en el inicio de la temporada pasada, la realidad es que el entrenador, el neerlandés Erik ten Hag, ha puesto demasiadas excusas en este arranque de 2023-2024 y el elenco de los Diablos Rojos todavía no termina de arrancar. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la situación del Paris Saint-Germain, porque si bien es cierto que quizás no es la peor de todas, porque en términos generales uno cree que aún jugando verdaderamente muy mal, el equipo francés debería quedarse con la Ligue 1, que es la primera división de Francia. No parecería haber un competidor directo que pueda hacerle frente, si bien en la temporada pasada, con Messi, con Neymar, con Ramos y con los jugadores que mencioné anteriormente, salió primero pero a tan solo un punto del segundo. Es decir, no es que sacó una diferencia grande. Si a eso le sumamos todo el conflicto que hubo entre la comisión directiva catarí y el mejor jugador sin ningún tipo de duda, que es Kylian Mbappé, de hecho, no sabemos qué hubiera sido este arranque de Liga Francesa sin Mbappé. En los primeros 5 partidos, los cuales se dividen en 2 victorias, 2 empates y 1 derrota para el equipo que juega en el Parque de los Príncipes, Mbappé metió 7 goles. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si Mbappé hubiera estado colgado, como en un momento de hecho se mencionó? Recordemos que como su contrato termina el 30 de junio del año que viene, que es la fecha en la cual puede cortarlo, en definitiva la comisión directiva planeaba dejarlo sin jugar durante toda la temporada. Esto no sucedió porque se llegó a un arreglo y en definitiva el jugador hoy por hoy está en la cancha, pero Luis Enrique, si bien es cierto que lleva pocos partidos, todavía no le ha encontrado la vuelta, y está claro que los hinchas, después de haber visto cómo el equipo ha gastado millones en los últimos años y no ha podido llegar tan lejos, sobre todo en la UEFA Champions League, ha empezado los cuestionamientos quizás demasiado tiempo antes de lo que lo hacía con anterioridad. El hecho de que ya no estén Messi y Neymar, que han sido los chivos expiatorios, sobre todo en la última temporada, por el lado del argentino, por el hecho de que había llegado justamente para coronarse con la Liga de Campeones y no pudo destacarse en las 2 series que jugó y en donde quedó eliminado el PSG tanto con el Real Madrid como el Bayern de Múnich, y por el lado de Neymar porque en la última temporada pasó más tiempo fuera de las canchas lesionado que dentro del terreno de juego. Ahora no está ninguno de los dos, y si bien han traído jugadores interesantes como el caso de Asensio, como el caso de Lucas Hernández, como la situación de Manuel Ugarte, uruguayo que se desempeña en la mitad de la cancha, y muchos otros jugadores que seguramente con el transcurso del tiempo vayan a darle más alegrías que tristezas al equipo de la capital francesa, la realidad es que el hincha está muy pero muy impaciente, y eso se puede notar en cada uno de los partidos. Y a eso le sumamos que en el último cotejo jugado como local en el Parque de los Príncipes cayó 3-2 contra el Niza, que es un rival que en principio no debería costarle mucho al PSG, por lo menos en cuanto a ser el dominador del partido. La realidad es que salvo por los últimos 10 minutos el PSG en ningún momento pudo meterlo contra un arco, y eso fue encima cuando ya estaba perdiendo por 3-1. Mbappé después llegó al descuento nuevamente final, había marcado también el primer tanto porque básicamente todos los goles los mete Mbappé, pero la realidad es que estuvo muy por debajo de las expectativas el equipo en general, y el hincha se lo hizo saber luego del partido. Luis Enrique sabe que es una situación delicada, sabe que el equipo, más allá de estar en un periodo de transición porque hay muchos jugadores nuevos, tiene que encontrar el rumbo. Habrá que ver en cuánto tiempo los hinchas pueden estar de acuerdo con la manera por lo menos de jugar del equipo. Hay que tener en cuenta también que en el grupo de la Champions le tocó Borussia Dortmund, Newcastle y Milan, y un paso en falso podría significar también la eliminación muy anticipada a nivel europeo, y ahí claramente habría una situación muchísimo más grave en cuanto a lo deportivo.
Vamos ahora a hablar del Manchester United, que más allá de lo que haya sido su comienzo en esta UEFA Champions League, la realidad es que la actualidad del elenco dirigido por el técnico neerlandés Erik ten Hag hoy por hoy no es la ideal. Luego de haber gastado millones de euros en el último mercado de pases, y es algo que se viene haciendo con bastante recurrencia, además de haber fallado en muchísimos fichajes que deberían haber cambiado el panorama del equipo en general, en su momento Lukaku, posteriormente Antony, también Jadon Sancho, Maguire, todos jugadores que salieron más de 80 millones de euros y que ninguno ha podido cambiar un poco la actualidad de un equipo que lamentablemente no pelea la Premier League desde hace muchísimo tiempo. Y el fin de semana pasado en Old Trafford, el partido, la caída, mejor dicho, 3-1 contra el Brighton en condición de local, terminó de desatar un enojo muy grande por parte de los hinchas, que no estuvieron de acuerdo con la actuación del equipo. Iban perdiendo 3-0 a los 70 minutos, después terminó descontando sobre el final el equipo de Erik ten Hag, pero en definitiva se terminaron yendo del campo muchos de los simpatizantes que fueron a apoyar al club en primera instancia cuando faltaban 20-15 minutos para terminar el partido. En conferencia de prensa, el director técnico aludió que los refuerzos, que los fichajes todavía tenían que adaptarse a la idiosincrasia del club, que necesitaba que los futbolistas que vienen ya desde hace tiempo den la cara, y también metió una excusa un tanto exagerada, que fue que el resto de los equipos también gastan millones. Y eso es algo que puede ser cierto, pero en general sabemos que el Manchester United tiene que tener una supremacía por sobre el resto, que hoy debería estar tranquilamente en ese lote de equipos que vayan a pelear la liga inglesa junto con el Manchester City, junto con este nuevo Arsenal, quizás el Liverpool si se termina de acomodar, y viendo qué es lo que puede pasar con el Tottenham. Después el Manchester United debería estar por encima del resto de los clubes de Inglaterra, y es algo que no ha sucedido por lo menos en este arranque de temporada, y es algo que no viene pasando. Nunca sucedió que el Manchester estuviera tanto tiempo sin siquiera pelear una Premier. Ya nadie dice ganar la liga inglesa, sino estar con la posibilidad de salir campeón a falta de 2 o 3 jornadas para el final. Siempre el Manchester United termina quedando afuera de la lucha por el título prácticamente entre 5 y 6 jornadas antes de la finalización del campeonato. Y si a eso le sumamos que en la temporada pasada no tuvo los resultados adecuados, pérdida de la final de la FA Cup contra el Manchester City, goleada en contra 7-0 contra el Liverpool en Anfield Road, eliminación también en la UEFA Europa League por las manos del Sevilla, y obviamente, como dije, lejos de la pelea por la Premier, más allá de haberse clasificado a la fase de grupos de esta Champions League, es muy poco para un conjunto que para muchos es el más grande de toda Inglaterra, y para muchos también es una de las instituciones más grandes absolutamente de todo el planeta del fútbol. Por eso mismo el entrenador empieza a estar en la cuerda floja. Si bien es verdad que en la Champions debería clasificar a la siguiente instancia porque su grupo lo comparte con el Bayern Múnich, que sería el otro equipo que debería meterse en los octavos, mientras que los dos otros clubes restantes son el Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía. Debería Manchester United en febrero del año que viene estar en los octavos de final de la Liga de Campeones, y eso podría parar un poco este enojo de los hinchas. Sin embargo, el entrenador tiene que tomar medidas y empezar a sacar resultados y hacer que el equipo mejore en cuanto al juego, porque en el arranque de la Premier, los primeros 5 partidos fueron 3 derrotas y tan solo 2 victorias. Y por último vamos a hablar del Chelsea, que quizás es el equipo que tiene un panorama más complicado en relación a los objetivos, porque claramente uno ve la plantilla actual del conjunto de Londres y sinceramente no puede pelear de ninguna manera la Premier. Está muy por debajo en cuanto a jerarquía individual en lo que respecta a los otros elencos que estarían arriba y que están hoy por hoy encima de la tabla de posiciones en la primera división inglesa. Sin embargo, esto lo sabía Mauricio Pochettino cuando agarró la dirección técnica de los Blues. Sabía que el equipo tenía que deshacerse de muchos jugadores que no habían estado a la altura de las circunstancias y quedarse con muchísimos jóvenes que fueron comprados, muchos de ellos por dineros bastante exagerado, como el caso de Mikhailo Mudryk, por el cual se pagaron 100 millones de euros, por el caso de Enzo Fernández, por el cual se pagaron 120 millones. No digo que no lo valgan, pero definitivamente se pagó demasiado por jugadores que en este momento quizás no sean la solución exacta, sino que son jugadores que deberían ser un agregado a un equipo que ya funcione.
Por eso mismo la realidad es que hoy por hoy el Chelsea no tiene un panorama sencillo. Lo puede ayudar mucho el hecho de que no dispute competencia internacional, el hecho de que únicamente tenga que jugar la primera división inglesa y las copas locales, hace que Pochettino tenga más tiempo para ver en definitiva de qué manera puede armar un 11 que mínimamente de cara a lo que será el final de la temporada pueda intentar ingresar a algún torneo continental de cara a la 2024-2025. Será verdaderamente un año muy largo para el Chelsea y miremos si Pochettino se lo termina aguantando, porque los hinchas de los Blues han estado bastante impacientes en lo que fueron los 5 cotejos que se jugaron hasta el momento en las primeras jornadas de la liga inglesa. El Chelsea solo ganó uno de esos compromisos y fue al Luton, que es sin lugar a dudas el peor equipo de toda la Premier. El último fin de semana empató sin goles contra el Bournemouth en condición de visitante y el nivel de la mayoría de los jugadores no fue el esperado. Está claro que Pochettino es un experto en hacer funcionar a jugadores jóvenes. El problema es que ni en el Southampton ni en el Tottenham, que son los dos equipos ingleses a los que había dirigido con anterioridad, tenía la misma presión que con el Chelsea. Está claro que sin jugar competiciones internacionales durante esta temporada, el equipo de Londres debe sí o sí terminar como mínimo en los primeros 7 puestos para así lograr clasificarse, como dije, a un torneo continental. Todo lo que esté por debajo de eso será un verdadero fracaso. A su vez también hay que sumarle que en este mercado, si bien se gastó menos que en los periodos de transferencias anteriores, y eso es lógico porque el Chelsea había gastado entre los dos mercados pasados alrededor de 350 millones de euros, la realidad es que ahora se gastó menos, pero en definitiva no se dejó de gastar. Por lo que la obligación sigue siendo la misma, con el objetivo claramente de empezar a armar un equipo que en la siguiente temporada pueda volver a estar a la altura de las circunstancias. Porque en el caso del Chelsea quizás no tenemos que irnos tan lejos en el tiempo como para encontrar un equipo competitivo de verdadero alto nivel, como en el caso del Manchester United, donde sí tenemos que irnos muchos años atrás. Recordemos que el Chelsea ganó la Champions League 2020-2021 con muchísima autoridad por el resto de los equipos de Europa, eliminando por ejemplo al Real Madrid en semifinales y ganándole en partido único la final al Manchester City de Guardiola. Fue hace tan solo poco más de 2 años, pero en definitiva ahora el equipo ha caído en un declive bastante importante y Pochettino debe sacarlo a flote. Claramente el arranque de las competiciones generalmente suele ser complicado para algunos equipos importantes. Es lo normal que algunos clubes arranquen de muy buena forma, pero que todos no lo hagan. Y más que nada en estos equipos en los cuales se ha metido demasiada exigencia, sobre todo en el ámbito internacional. Ni el PSG ha estado a la altura, ni el Manchester United. Y si analizamos la temporada pasada, está claro que el Chelsea terminó siendo el peor de todos, porque no terminó ni siquiera clasificándose para jugar torneos internacionales en la presente temporada. Pero aún así no dejan de ser 3 equipos importantes que tienen que ir en búsqueda de nuevos objetivos. El equipo francés y el conjunto londinense han designado nuevos DTs para esta 2023-2024 y todavía no han encontrado el equipo como para empezar a brindar soluciones. Por el lado del Manchester United está viviendo una situación parecida a la que comenzó la temporada pasada. Logró acomodarse Ten Hag en ese momento, pero después sobre el final volvió a caer. Veremos si pueden enderezar el rumbo, porque sin lugar a dudas, si logran encontrar un equipo estable y que la plantilla se acople a lo que quieren los entrenadores, sin lugar a dudas serán de los 3 mejores equipos de Europa.